Estrategia de convergencia. De los datos a la noticia. Gladys en Éxitos. En esta primera hora nacional tenemos invitado a Sadio Garavini Di Turno. Es politólogo con doctorado en Ciencias Políticas y con posgrado en la Universidad de Harvard en Relaciones Internacionales. Buenas tardes y bienvenido, señor Sadio. Buenas tardes, Gladys, y buenas tardes a todos los que nos escuchan. Bueno, con usted queremos revisar el papel de los partidos políticos, ¿no? No solamente en el caso de Venezuela, sino también en general, pues lo que es la realidad y la actualidad en el mundo. Y en el caso de Venezuela también lo que viene ocurriendo en la Asamblea Nacional. Leo de mundour.com que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que se conformaron 3 comisiones para revisar normativas electorales tras iniciar este jueves la ronda de diálogo nacional, el jueves pasado, con distintos partidos políticos del país. Y detalló que la primera comisión tiene como fin revisar la Constitución de la República en los aspectos relacionados con la convivencia, con el artículo 130 y con los elementos electorales. Otra comisión técnica y de reglamentos se encarga o se va a encargar de evaluar la revisión del funcionamiento de los partidos políticos y de los grupos electorales en Venezuela. Citamos parte de sus palabras: una comisión legislativa que va a trabajar la reforma de las leyes o la conformación de nuevas leyes, por ejemplo, una ley de financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, por poner un ejemplo, una ley que regule la participación de las redes sociales en las campañas políticas para evitar que se incite al odio. En ese encuentro fueron convocados 38 partidos políticos que participaron en los comicios del 28 de julio, de los cuales solo asistieron 34 representantes, y Rodríguez dijo que se convocó a una nueva reunión con los partidos políticos y, en fin, en eso están trabajando. Como especialista en estos temas, justamente con doctorado en Ciencias Políticas, ¿qué interpretación hace de esta iniciativa de la Asamblea Nacional en estos tiempos, además? Bueno, Gladys, lo que tú dices, la palabra "en estos tiempos" tiene mucho que ver. Obviamente la pregunta que deberían hacerse los que nos escuchan, ¿quiénes son, cuáles son los partidos que han ido a estas reuniones, ¿no? Evidentemente hay una diferencia importante. ¿Quiénes son los que vamos a decir que trabajan, los partidos que están en la Asamblea Nacional actual? Bueno, evidentemente son varios partidos, que muchos de ellos muy cercanos al oficialismo, algunos claramente colaboradores, otros evidentemente tienen el nombre de partidos que fueron independientes, mientras en cambio ahora probablemente no lo son mucho. Uno se pregunta, bueno, y los partidos que estaban en la elección del 28 de julio, digamos, lo de la plataforma democrática, ¿están presentes? Bueno, evidentemente que no. Entonces, lo que quiero decir es que estas son reformas que están pensadas por el gobierno para, vamos a decir, revisar el sistema electoral venezolano y hacer esas reformas que ellos creen que les conviene. Eso veremos cuáles van a ser. Entonces, todo habrá que esperar, pero evidentemente no hay presencia de la oposición que estuvo representada en la plataforma democrática, y por lo tanto veremos cuál es el resultado de esas decisiones que van a tomar. Exacto, porque como dice, pues al final de los 38, 34 pues asistieron, y muy bien explicado por usted, básicamente pues han mantenido de una u otra manera algún tipo de vínculo, ¿no? Y buenas relaciones. Y lo que pueda derivar de ahí quizá podría afectar lo que es incluso esa participación independiente de organizaciones políticas y el trabajo que les corresponde además dentro de un sistema democrático, y principalmente a esos opositores que hoy, además después del 28 de julio, sabemos en qué condiciones están, ¿no? Además de las dificultades que enfrentan, incluso hasta de detenciones arbitrarias a la disidencia. Entonces, esto quizás estaría buscando cercar aún más lo que es el papel de las organizaciones políticas en Venezuela. Así es, Gladys. Yo creo que esa es una de las intenciones que hay, evidentemente.
efectivamente, porque ¿qué razón hay de hacer una reforma del sistema electoral en este momento sin la presencia de los partidos que estuvieron representados en la plataforma democrática, que son los partidos que tuvieron, vamos a decir, el papel más importante en la oposición en las elecciones del 28 de julio, aún si se toman en cuenta los resultados electorales oficiales. Los que representan realmente la verdadera diferencia, como debe ser en un ambiente democrático, pues las diferencias ideológicas, y por eso son denominados opositores, oposición, y bueno, su naturaleza es que se supone dentro de un sistema democrático es que puedan trabajar, como ocurre en muchos países, y bueno, activarse también por lo que consideren y defiendan. Efectivamente, deben tener la libertad de actuar sin el temor de ser detenidos, porque uno se pregunta, ¿por qué está preso Superlano? ¿Por qué está preso De Grazia? O sea, sería interesante que lo informaran, por lo menos, para decir qué delito le están aplicando o diciendo que han hecho. O sea, ahí está todo. El tema en la actualidad es muy complejo. También hablan de nuevas elecciones regionales y de gobernadores. Entonces yo me pregunto, ¿quién va a fomentar la participación en unas elecciones regionales después de que el 28 de julio todavía no han sido publicadas las actas de ese resultado electoral y de que el CNE todavía está clausurado, está como de vacaciones? Entonces uno pregunta, bueno, pero el CNE era el que el propio Amoroso dijo la noche del electoral de que iban a dar los resultados en pocas horas, dijo, de las por mesa y por centro electoral. Bueno, todavía el proceso no ha concluido y están hablando de nuevas elecciones. Entonces yo quisiera ver cómo hacer esa participación electoral y de qué partidos van a ir a esa elección. Claro, aprovecho también su conocimiento en temas internacionales para hacer un análisis sobre justamente los países donde puede haber una situación similar a la que se está atravesando en Venezuela con relación a la participación de las organizaciones políticas, ¿no? ¿Con qué podemos comparar en este momento, en estos tiempos que se viven? Bueno, mira, el caso de Venezuela es un caso bastante particular, que yo estoy convencido que las facultades de ciencias políticas del mundo ya están estudiando como un caso peculiar y seguramente van a salir estudios sobre lo que ha sido el sistema electoral y las elecciones en Venezuela en los últimos años. Así que la comparación con alguien es bien complicado. No cabe. Lo que sí diría que hay indudablemente un debilitamiento de los partidos políticos tradicionales en el mundo en general. Las razones son muchas, entre las cuales está el crecimiento del populismo, el tema de la posverdad, el tema de la polarización en las sociedades, aún en países avanzados, ¿no? Si vemos la situación en Estados Unidos, qué polarizada está la sociedad norteamericana, basada que la política ha cambiado, en los intereses, ya no se habla tanto de diferencia en materia socioeconómica, de programas socioeconómicos de un lado o de otro, quién era un poquito más a la derecha, quién estaba un poco más a la izquierda. No, ahora ya el tema son la identidad, el tema cultural, el tema racial. Ahí vemos cómo la batalla política se ha transformado muchas veces en una batalla, una batalla cultural de fondo, ¿no? Sobre temas de valores, de identidades,
y eso hace la sociedad más compleja. Si a esto le agregamos los medios, en el pasado los medios de solución, de medios de comunicación importantes en el mundo, digamos, si uno empezaba en New York Times, The Economist, Le Monde, de Chicago, el Times de Londres, la gran prensa mundial y los grandes canales de televisión del mundo, estaban básicamente de acuerdo sobre los hechos, o sea, qué es lo que había pasado en tal país o en tal mundo o en tal lugar del mundo. Y había diferencia en las interpretaciones de los hechos. Ahora, en cambio, uno ve a través de los medios de las redes sociales, vivimos un mundo en el cual no hay acuerdo sobre los hechos. Hay un sector dice que pasó tal cosa y del otro dice no, que eso es mentira, fake news. Entonces no hay acuerdo sobre los hechos y entonces imagínate sobre las interpretaciones. Literal, porque además habla de las redes sociales donde, bueno, se podemos incluir a las sociedades del mundo, ¿no? Con la democratización de los medios a través de esta opción. Muy poderosa, por cierto, pero en general los medios igual están tan polarizados como las organizaciones políticas. Y así es muy difícil avanzar en cualquier país, más bien creo que los hace muy vulnerables. Mencionaba Estados Unidos, yo creo que es una sociedad que está transitando por una polarización perniciosa que, al igual que en otras, pues puede más bien aumentar las diferencias y, bueno, agudizar los conflictos. Además, esos problemas no resueltos en los que no se ocupan justamente por estar entrampados en la polarización. Así es. Además, la gente ya a través de las redes sociales busca la información en los blogs o en las páginas que le dicen lo que ellos quieren, cada uno quiere escuchar. Y entonces, en cambio de el Internet de haber creado la unidad del mundo lo que ha creado, en cambio, ha fortalecido el tribalismo. O sea, hay verdaderas tribus que se están creando en el mundo que creen fuertemente en ciertas cosas, en ciertos valores, tienen ciertas opiniones y le creen solo, y ahí está el problema que decía yo entre hechos e interpretaciones, le creen a los hechos, digamos, que le dan esa página web, o yo le digo simplemente un ejemplo de un par de amigos venezolanos, por cierto, ingeniero uno y abogado otro, personas inteligentes, profesionales de primer nivel, pero que un mes después que Joe Biden estaba en la presidencia de la República de Estados Unidos, y yo escribí un artículo sobre el nuevo gobierno, hablando de Blinken, de Sullivan, quiénes eran, etcétera, una de mis columnas en la prensa, y me escribieron y me dijeron lo siguiente: Sadio, ¿cómo es posible que estás escribiendo sobre el gobierno si todavía no se sabe si ganó Trump o Biden? Tanto es así que los militares norteamericanos no le han entregado a Biden el maletín de las armas nucleares norteamericanas. Bueno, eso algo tan absurdo, o sea, creer que después de un mes de haberse juramentado Biden, todavía los militares norteamericanos no le habían entregado el maletín que controla las armas nucleares de los Estados Unidos, o sea, en pocas palabras, que no lo habían reconocido todavía como jefe del Estado y por lo tanto jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Bueno, eso se lo estaban creyendo todavía un mes después, porque eso es lo que leían en las páginas web que a ellos les gustaba. Ahora entonces, bien, eso te da la idea de qué mundo ¿cómo estamos? estamos? Totalmente, y cómo se ha perdido hasta el sentido común, ¿no? Ni siquiera el pensamiento crítico. No vamos a hablar de eso porque se nos va el programa también, y lo hemos trabajado incluso en un seriado. Pero ya para terminar, Sí.
¿qué cree usted, porque se nos acabó el tiempo, pero rapidito, cuál debe ser el papel de las organizaciones políticas hoy en día dentro de esta realidad que acaba de describir y el debilitamiento ya que se les ha presentado también por haber evidenciado en el tiempo con acciones que básicamente se mueven por intereses particulares más que por los intereses colectivos? Pero ¿qué deben hacer? ¿Cómo renovarlas en esta realidad? Lo dice la palabra, tienen que renovar, reestructurarse, buscar otra vez los principios, los valores en los cuales se fundamentaron, y además hacer un gran trabajo en las juventudes, porque desgraciadamente ese debilitamiento se debe a sus propios errores y a su propia falta de capacidades, de liderazgo. Por eso digo que hay muchas las razones, pero también a esos cambios culturales, sociales, institucionales que han acontecido y que dificultan el trabajo de los partidos políticos así como estaban organizados antes. Ahora tienen que organizarse de otra forma. Por ejemplo, cómo actuar frente a las redes sociales, por ejemplo. Exacto. Eso era algo que los partidos políticos tradicionales, recuerda, era en trabajo de casa por casa, la familia, el colegio, la universidad, el liceo. Ahora eso va mucho más allá. Es mucho más complejo. Penetrar y exactamente, mucho más compleja la acción política. Le agradezco mucho los minutos que nos ha dedicado Sadio Garavini Di Turno, politólogo con doctorado en Ciencias Políticas y con posgrado en la Universidad de Harvard en Relaciones Internacionales, y un poco hablando de, bueno, hoy en día, pues, que representan las organizaciones políticas en las dinámicas de los países. Así que, por lo pronto me toca, y por tiempo, cerrar esta primera hora, pero queda una segunda parte de Gladys en Éxitos. Hasta las 3 estaremos con ustedes. A quienes se desconectan tienen opción de seguir escuchando por ventanas digitales como Mundo A continuación,